¿Está? ¿Qué no aparece? ¿Seguro? Kind of. Walking asleep. ¿Quieres la translator? Oh, yeah, absolutely. It's not so nice. Yeah. Okay, so the topic for the second half is wisdom. El tema para la segunda mitad es la sabiduría. And we're talking about wisdom according to Buddhism. Y hablamos de la sabiduría concerniente al budismo. So again, we start with the question, what is wisdom? Empecemos con una pregunta. ¿Qué es la sabiduría? In Buddhism, we talk about relative wisdom and ultimate wisdom. En budismo hablamos de la sabiduría relativa y la sabiduría última. But in general, wisdom means to know reality. Pero en general, sabiduría quiere decir conocer la realidad, To know the truth. saber la verdad. Some people think, oh, there is no truth. Algunas personas piensan no hay verdad, Or they think, truth is whatever we make it. o piensan que la verdad es relativa a cada persona, es lo que cada uno piensa. Especially when we consider that reality is different for each person, then it becomes difficult to say that is reality. Especialmente cuando consideramos que la realidad es distinta para cada individuo, entonces nos es difícil decir ahí hay una verdad última. Is there a reality for the dogs and a reality for the humans, which is different? Hay una realidad, por ejemplo, para los perros y hay una realidad para los humanos, la cual es distinta. In one way, yes. De alguna forma sí es distinta, But in another way, we can find some common truth. pero de alguna forma podemos encontrar una verdad común en ambas. So when we're talking about reality in Buddhism, it's we have a word for this, which is Dharma. ¿Dharma? Dharma. En budismo tenemos una palabra para decir verdad, que es Dharma. And this Dharma, or truth, is universal. Y este, ¿Dharma o Dharma? Dharma. Dharma. Okay. Y este Dharma, esta verdad que se llama Dharma, es universal. Yeah. So in Buddhism, definitely, we talk about universal truth. Entonces en budismo hablamos de la verdad universal. How do we know reality? ¿Cómo conocemos la realidad? Well, it's the same as science. Pues es lo mismo que la ciencia. How do we know reality through science? ¿Cómo conocemos la realidad a través de la ciencia? Through research, A través de la investigación, taking evidence tomando evidencia from many different sources, de muchos lugares distintos, de muchas distintas fuentes. then using reasoning we make some hypothesis, Usando la razón, creamos una hipótesis, and then we test it against many situations. luego la probamos con distintas situaciones. And then if we find it's true here, true there, true there, true there, true there, then we say in general it's true. Si vemos que eso es verdad aquí, verdad allí, verdad allí, verdad allí, en todas las distintas situaciones, entonces podemos decir que hemos encontrado una verdad. For example, in Buddhism there's a famous example when you see smoke on a hill. Por ejemplo, en el budismo hay un ejemplo que es muy famoso, cuando vemos humo en una montaña, en una ladera. We can say that this means that there is fire there. Podemos decir que esto significa que ahí hay fuego.
even though we can't see the fire. aunque no podemos ver el fuego. And the example that is given is the fire in the kitchen makes smoke. Y el ejemplo que ponemos es que el fuego de la cocina hace humo. Actually, nowadays that's not a good example, but in the ancient times that was the example. Bueno, hoy en día eso no es muy buen ejemplo, pero antiguamente sí funcionaba así, era un ejemplo. So there's a logical statement called syllogism. Where there is smoke, there must be fire. Es un silogismo, es un silogismo lógico en el que se puede decir, donde hay humo, hay fuego. And the example is the fire in the kitchen. El ejemplo es el fuego de la cocina. And actually, we know this is true. Y sabemos que esto es cierto. In English, we have a saying: "There's no smoke without fire." En Inglaterra, en el idioma inglés, tenemos un dicho: sin humo no hay fuego. And it's true. Y es cierto. So there are some things which are true. Así que hay algunas cosas que sí son ciertas. So in Buddhism, the wisdom is knowing the truth, and it's known through reasoning and experience. En el budismo hay una verdad y esa verdad se conoce a través de la razón y de la experiencia. Okay. So some people think Buddhism is a religion. Una persona piensa que el budismo es una religión And we can say that in one way. y de alguna forma sí podemos decir que es una religión. But if you look at religion in general, they ask you to believe things without any evidence. Pero si miras a la religión en general, te piden que creas en cosas sin pensarlo lógicamente. So if you think religion means blind faith, then Buddhism is not a religion. Entonces, si piensas que la religión es fe ciega, entonces el budismo no es una religión. Because Buddhism isn't asking you to have blind faith. Porque el budismo no te pide que tengas fe ciega. If you believe in something in Buddhism, then it has to be on the basis of a reason or experience. Si crees algo en el budismo, tiene que ser algo basado en un razonamiento o en una experiencia. And the best kind of faith is both reasoning and experience. Y el mejor tipo de fe son cuando se combina el razonamiento y la experiencia, los dos juntos. Because when it's true for reasoning, then we can feel confident, yes, it's true. Porque cuando es verdad para el razonamiento, confiamos en que eso es cierto. But when we have experience, then we feel, I know it is true. Pero cuando lo hemos experimentado, podemos decir, yo sé que eso es cierto. So this is the basic, this is called Dharma. Esto es lo que se le llamamos Dharma. And this is what Buddha taught. Esto es lo que el Buda enseñó. That's the only thing Buddha taught. Eso es lo único que el Buda enseñó. And he also said, don't believe something just because I told you. Y también dijo, no creáis en algo solamente porque yo lo he dicho. So if you want to follow Buddhism, then you have to discover the truth for yourself. Entonces, si tú quieres ser budista, si quieres seguir el budismo, tú tienes que descubrir la verdad por ti mismo. In Buddhism, truth is something we know ourselves. En el budismo, la verdad es algo que nosotros sabemos. It's not true just because it's in a text. No es cierto solamente porque está escrito en un It's texto. not true just because the Dalai Lama says it, No es cierto solamente porque lo ha dicho el Dalai Lama or the Buddha said. o porque lo dijo el Buda. Of course, we respect those people, and so when they say something, we take it seriously. Por supuesto, respetamos a esas personas, entonces cuando dicen algo, nos lo tomamos en serio. But we have to check it and discover it for ourselves. Pero tenemos que analizarlo y descubrirlo por nosotros mismos. Okay. So briefly, relative wisdom is the truth of how things work in cause and effect. Brevemente, la verdad relativa es, Truth of how things operate in cause and effect. la verdad de cómo operan las cosas con causa y efecto. So most of our secular education is relative truth. La mayoría de nuestra educación secular es una verdad relativa. When we learn science, mathematics, language, Aprendemos ciencia, matemática, lengua, geography, geografía. all these subjects are learning the truth according to cause and effect. Todas estas materias tratan
de aprender la verdad siguiendo la ley de causa y efecto. And it's what we call a worldly knowledge because it's useful in the worldly domain. Es un conocimiento, digamos, mundano porque es útil dentro del mundo en el que vivimos. And Dharma is more concerned with inner knowledge. Y el Dharma se concentra más en la sabiduría, en el conocimiento interno. This is the inner knowledge is the understanding of the mind. El conocimiento interno es el entendimiento de la mente. Sometimes we say Buddhism is science of the mind. A veces decimos que el budismo es la ciencia de la mente. And it's understanding the cause and effect of the mind. Y es entender la causa y el efecto de la mente. So in Buddhism, the main interest is what causes happiness, what causes suffering. En el budismo el interés principal está en la causa, en qué causa la felicidad y qué causa el sufrimiento. If we go into the secular domain, for instance, in the university, can we learn the true cause of happiness and the true cause of suffering? Si nos vamos a un ámbito secular, por ejemplo en la universidad, podemos ahí verdaderamente aprender cuál es la causa de la felicidad y cuál es la causa del sufrimiento. In some humanities disciplines, we can find some teaching about these things, for instance, psychology, sociology, maybe politics, history, philosophy. En algunas disciplinas de humanidades podemos encontrar a lo mejor un poco de algunas disciplinas que hablan sobre la felicidad, como la psicología o la historia. But really, they don't go deep enough. Pero no van suficientemente profundo. And the advantage of the Dharma is it goes to the deepest level. Y la ventaja del Dharma es que llega hasta lo más profundo. Sometimes when we first hear the teachings of relative wisdom in Dharma, we think, I can't accept it. Unas veces al principio cuando escuchamos las enseñanzas de la sabiduría relativa, pensamos, eso no lo puedo aceptar. Because many of these teachings relate to karma, Porque muchas de estas enseñanzas se relacionan con el karma, the cause and effect of actions. de la causa y el efecto de las acciones. And the suffering and happiness are explained in relation to previous actions. Y el sufrimiento y la felicidad se explican como resultado de una acción anterior. For example, it's said that if you kill somebody, then even if you have a happy life, then in the future you will have suffering. Por ejemplo, se dice que si matas a alguien, aunque tengas una vida feliz en general, en el futuro vas a sufrir. And it's also said, if you are generous, then in the future life you will be wealthy. También se dice que si eres generoso en una vida futura o en el futuro, tú tendrás riqueza. And it's hard for us to find direct proof of these things. Y parece difícil encontrar pruebas directas de esto. Even past and future lives are difficult to prove. Incluso en vidas pasadas es difícil encontrar pruebas sobre esto. So the relative wisdom in Buddhism is actually difficult to prove sometimes. Es que a veces en el budismo la verdad relativa, la sabiduría relativa, In general, it's said if we do helpful actions, we will have a happy result. If we do destructive actions, then we will have an unhappy result. La verdad relativa es difícil de probar. Y se dice normalmente en el budismo que si hace acciones positivas o acciones que beneficien a los demás, vas a tener resultados de felicidad. Y cuando haces acciones destructivas, vas a experimentar cosas desagradables y sufrimiento. And to some extent, we can actually see that in our lives. So it's not completely hidden from us. De alguna forma esto lo podemos experimentar en nuestra propia vida, así que no está completamente oculto. I mean, if we're living an ethical life, maybe we have some experience that some happiness comes from that. Si vivimos una vida ética, podemos a veces experimentar que obtenemos buenos resultados de esa vida. Se me surge una duda y voy a andar con tiempo. Si es tan personal el karma, ¿por qué el karma colectivo? ¿Por qué sufren personas toda la vez en una epidemia, en guerra, o en una bomba, un atentado, o en fin, se me ocurren muchos ejemplos. Okay, so there's both personal karma and collective karma. Porque hay dos tipos de karma, el personal y el colectivo.
for example, for instance, if everybody's in a war, Por ejemplo, si todos estamos en una guerra, what is causing that experience? ¿qué causa esa experiencia? Everybody who is in that situation created some cause to be there in the previous life. Todos los que se encuentran en esa situación crearon la causa de estar ahí en vidas anteriores, But they didn't necessarily make those causes at the same time. pero no necesariamente crearon esas causas al mismo tiempo. But now they're experiencing the result, which is to be in a situation such as East Ukraine, where there is a war happening. Pero ahora experimentan las causas una situación así como por ejemplo en el este de Ucrania, donde está sucediendo una guerra. But then, what are the karmic results? Pero entonces, ¿cuáles son los resultados kármicos? First of all, everybody is in a war, but not everybody is suffering the same way. Todos están en una guerra, pero no todo el mundo está sufriendo de la misma forma. One person loses their whole family in their house. Una persona pierde todos sus familiares en su casa, The person next door doesn't lose anything. y la persona y el vecino no pierde nada. One person suffers a lot. Una persona sufre muchísimo Another person spends the whole time helping everybody. y otra persona se pasa todo el tiempo ayudando a todos. One person goes around killing people. Una persona se va por ahí matando a todo el mundo Another person works in the hospital and saves many y lives. otra persona trabaja en el hospital salvando un montón de vidas. So we cannot say indefinitely, we cannot say absolutely that situation is bad karma. Entonces no podemos decir de forma absoluta que esa situación es karma negativa. And in fact, if we think of karma as creating causes for the future, some people are making good causes for the future, and other people are making bad causes for the future. Y si vemos el karma como crear causas para el futuro, en esa situación algunas personas están creando karma positivo para el futuro y otras personas están creando karma negativo para el futuro. So you're right, there is a collective karma that there's this war. Tú tienes razón, hay un karma colectivo porque está sucediendo esta guerra. But within that, there are many individual karmas. Pero dentro de eso hay muchos karmas individuales. So this is in general in the sphere of relative wisdom. Entonces todo esto entra del ámbito de sabiduría relativa. And it's a big topic, and that is not our main concern this evening. Y es un tema muy grande, muy vasto y no es nuestro primer tema en el que nos vamos a concentrar esta tarde. Our main concern this evening is ultimate wisdom. Nos vamos a concentrar más en la sabiduría última. And this is concerning the ultimate nature of reality. Esto tiene que ver con la naturaleza última de la realidad. This is how do things exist. Y esto es cómo existen las cosas. Because things appear to exist one way, but actually they exist in a different way. Porque las cosas se nos aparecen a nosotros de una forma, que existen de una forma, pero verdaderamente existen de otra. And this is the root cause of all our distorted mind. Y esta es la causa raíz de nuestra mente distorsionada. Distorted minds are affective emotions. La mente distorsionada son las emociones aflictivas. Unhealthy attachment or anger and aversion are exaggerations. El apego que no es sano, el enfado y la aversión son exageraciones. Exaggerations of reality. Son exageraciones de la realidad. When we get angry with somebody, we think, oh, they're terrible, we must destroy them. Cuando nos enfadamos con alguien pensamos, son terribles, los tenemos que destruir. It's an exaggeration. Eso es una exageración. Maybe there's some problem, but we didn't have to destroy them. A lo mejor hay algún problema, pero no tenemos por qué destruir esa persona. And when we become attached to somebody, we think, oh, they're wonderful, I must connect, I must come close to that person. Y cuando tenemos apego pensamos, son increíbles, necesito crear una conexión con esa persona. But actually, they have another side also. Pero en realidad tienen también otro lado. So if we're realistic, we wouldn't be exaggerating like that. Si somos realistas, si fuésemos realistas, no exageraríamos de esa forma. And the root of this exaggeration is called grasping at self. Y la raíz de esta exageración es el aferramiento a la identidad propia. Our mind constructs a self which doesn't exist. La mente construye un yo que no existe. For example, we think, I exist by myself, this person exists by himself or herself, either I must have or I must push away. Pensamos,
yo existo por mí mismo, esa persona existe por sí mismo, debo tener esto para mí, or I must push them away. o debo empujar eso hacia fuera de mí, lejos de mí. But this self, which we believe to exist in myself and the other person, doesn't exist at all. Pero ese yo que, en el que pienso que yo existo, que en el tú que esa persona existe, en verdad no existe. There is a self, but it's just a name, just imputation. Hay un yo, pero en verdad es solo un nombre, es una imputación. And I'm not going to discuss this much more, but we are going to meditate, and then you'll have some experience. No voy a hablar mucho más sobre esto, lo que vamos a hacer es hacer una meditación para que tengamos una experiencia real sobre esto. Okay, so we'll do meditation. Vamos a meditar. Okay, so first of all, make a good posture. Ponemos una buena postura, Straight back, una espalda derecha, stable legs, unas piernas estables, shoulders straight, los hombros en derecha, the head slightly forward, la cabeza un poco inclinada hacia adelante. and bring your mind to your heart center. Traemos la mente a nuestro corazón central. Feel as if I am at my heart center. Siento que estoy en mi corazón. And just look at your body. Solo observa tu cuerpo. From your heart center, you have to look up, down, front, back, and on the two sides. Desde tu corazón central vas a mirar arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, por detrás, por delante. And now ask yourself this question. Y ahora hazte esta pregunta. Who or what is sitting here? ¿Quién o qué está aquí sentado? Now, don't think about this question with words. Ahora no piense en esta pregunta con palabras. Bring your mind to your heart center and answer this question with a feeling. Trae tu mente a tu corazón central y responde esta pregunta con una sensación. So when I ask the question again, try to feel the answer. Entonces cuando haga de nuevo la pregunta, intenta sentir la respuesta. Who or what is sitting here? ¿Quién o qué está aquí sentado? Have a feeling in your heart center of this person. Tienes una sensación en tu corazón central de esta persona And we call this person me. y llamamos a esta persona yo. But the main point is it's a feeling. Pero lo principal es que es un sentimiento, una sensación. Now I'm going to investigate what is this person that I feel to be me. Ahora voy a investigar qué es esta persona que siento que soy yo. What does it feel like? ¿Cómo se siente? Does it feel independent of everything else? ¿Se siente independiente de todo lo demás? It probably feels that way. Seguramente se siente así. It feels like I am here and everything else is
over there. Se siente como que yo estoy aquí y todo lo demás está ahí. So it feels independent. Así que se siente independiente. Even that there is a me which is independent of being affected by anything else. Incluso se siente que hay un yo, es independiente, que no es afectado por todo lo demás. It feels like it can't be changed. Se siente como si no se pudiera cambiar. That it's the same yesterday, today, and tomorrow. Que es el mismo ayer, hoy y mañana. It's at the center of my life and my experience. Es el centro de mi vida y mis experiencias. Even if we remember childhood, it seems like it was the same me. Incluso si recordamos cuando éramos pequeños, parece que es el mismo yo. So it seems to be independent, and it doesn't change. Parece ser independiente y parece que nunca cambia. Does it feel as if it has any parts? Se siente como si tuviera distintas partes, Or does it feel as if it's whole in itself? o se siente como si fuese completo. So in general, we feel that it's independent, partless, and unchanging. En general sentimos que es independiente, que no tiene partes y que no cambia. And we feel this is myself. Y sentimos que es yo mismo. And this is what is sitting here. Y esto es lo que se está sentando aquí. And this is what I brought to this room today. Esto es lo que he traído hoy a la habitación. And this is what had breakfast this morning. Y esto es lo que desayunó esta mañana. It feels that. Se siente así. Now we're going to check using reasoning if it exists the way it seems. Ahora vamos a verificar usando la razón si existe de la forma en la que parece. Let's go back to the question, who or what is sitting here? Regresamos a la pregunta. ¿Qué o quién se está sentando? So if we ask who is sitting here, the answer is me. Si preguntamos quién se está sentando aquí, la respuesta es yo. And if we ask what is sitting here, we have to say it's a person. Y si preguntamos qué es, si se está sentando aquí, decimos que es una persona. Now, each person in this room can say the same. Cada persona de esta habitación puede decir lo mismo. Each person can say, this is a person sitting here. Cada persona puede decir, esto es una persona la que se está sentando aquí. And each person can say, this person is me. Y todos podemos decir, esta persona soy yo. But is it true that all the people in this room are me? Pero es cierto que todas las personas en esta habitación soy yo. Then we see that me is just relative. Entonces vemos que yo es relativo. Because each one of us is saying me for a different person. Porque cada uno estamos diciendo yo, pero para una persona distinta. Therefore, me does not exist inside the person. It's just a label given to a particular person. Entonces, yo no existe dentro de la persona, es solamente una etiqueta que le ponemos a una persona.
For example, if we think about one person, the person sitting on our left, Por ejemplo, si pensamos en una persona, la persona que se está sentando a nuestra izquierda, I can say me and you. puedo decir yo y tú. But now imagine you are that person looking at yourself. Pero ahora imagina que eres esa persona mirándote a ti mismo. Now the names me and you are reversed. Ahora los nombres yo y tú se han dado la vuelta. Imagine you're standing on a mountain Imagina que estás encima de una montaña and you say, I'm on this mountain. y dices yo estoy en esta montaña. And then there's a valley, and across the valley there is another mountain. Entonces hay llano y después del llano hay otra montaña. And we call that mountain that mountain. Y llamamos a esa montaña esa montaña. Now, climb down the mountain, cross the valley, and climb up the other mountain. Ahora bajamos la montaña, cruzamos el llano, escalamos la otra montaña. Now that mountain became this mountain. Ahora esa montaña se ha convertido en esta montaña. And this mountain became that mountain. Y esta montaña se ha convertido en esa montaña. Come back to oneself. Ahora regresa conmigo. Who or what is sitting here? ¿Quién o qué se está sentando aquí? Me. I am sitting here. Yo me estoy sentando aquí. But this me is just a relative label. Pero este yo solamente es una etiqueta relativa. What about person? Ahora, ¿qué pasa con persona? What is a person? ¿Qué es una persona? Is a person a body? Una persona es un cuerpo. Is a dead body a person? Es un cuerpo muerto una persona. Actually, to be a person requires also a mind. En verdad, para ser una persona se requiere de una mente. But a dead body does not have a mind. Pero un cuerpo muerto no tiene mente. It has a brain maybe, but it's not active. A lo mejor tiene un cerebro, pero no está activo. So this person sitting here is a body with a mind. Así que esta persona que está aquí sentada es un cuerpo con una mente. When other people look at us, they see our body. Cuando otras personas nos ven, ven un cuerpo. But when we experience our life, it is mainly our mind which is doing the experiencing. Pero cuando experimentamos nuestra vida es principalmente nuestra mente la que está experimentando. Internally, the mind is the most important. Internamente la mente es la que es más importante. The body is a medium for communication with the world, El cuerpo es un medio para comunicarte con el mundo,
a medium for going places, un medio para ir de un sitio a otro, and maybe a medium for enjoyment and suffering. pero a lo mejor un medio para disfrutar y también para sufrir. But all these experiences are experienced by the mind. Pero todas las experiencias son experimentadas por la mente. We might think, oh, but they're experienced by the brain, which is part of the body. Aunque podemos pensar, bueno, pero también están experimentados por el cerebro, que es parte del cuerpo. And it's true, we use the brain. Eso es cierto, usamos el cerebro. It's like an instrument. Es como un instrumento. But the experience, the subjective experience, is in the mind. Pero la experiencia subjetiva es experimentada por la mente. So a person is a body and a mind. Así que una persona es un cuerpo y una mente. And the word person is a name given to a collection of body and mind. La palabra persona es un nombre dado a una colección de cuerpos y mentes. So just like the word me, person is just a label. Así que como la palabra yo, persona, es solo una etiqueta. You'll find the same if we ask what is a body. Encontramos lo mismo si preguntamos qué es un cuerpo. A body is a collection of many parts. El cuerpo es una colección de muchas partes. And body is just a word or name given to this collection of parts. Y el cuerpo es solamente una etiqueta o un nombre que se le da a esta colección de partes. Similarly with mind. Como con la mente, Mind is a series or a sequence of experiences. la mente es una secuencia de experiencias. It's a continuum which goes from minute to minute, day to day, hour to hour, and so forth. Es un continuo que va de minuto a minuto, de día a día, de hora a hora, y así sucesivamente. And this collection of experiences we call mind. Esta colección de experiencias la llamamos mente. So mind is just a name given to a collection. Así que la mente solamente es un nombre que se le da a una colección. Is there something separate from the body and mind, which is me? Sea algo separado del cuerpo y de la mente, que es yo.
So this meditation was a lot of questions and not a lot of answers. En esta meditación ha habido muchas preguntas y pocas respuestas. So maybe again discuss with your partner. Así que a lo mejor otra vez vamos a discutirlo con nuestra pareja. What was your experience? ¿Cuál fue tu experiencia? Okay, same time. What's the next one? La misma pareja. Sí. Same.
La humildad. Okay, so I couldn't hear what you were saying, but I could see your faces when you're having this discussion, and you look like you're having a lot of fun. No podía escuchar lo que estabais diciendo, pero podía ver vuestras caras mientras estabais discutiendo el tema y parecía que os estabais divirtiendo. And this is a very important point about learning Dharma. It has to be fun. Esto es un punto muy importante acerca del Dharma. Tiene que ser divertido. Because we're exploring something which we really enjoy. Porque estamos explorando algo que nos divierte mucho. Even if we don't really understand yet what the solution is, it's a journey that we want to make. Aunque no entendamos ahora mismo muy bien cuál es la solución, es un camino que queremos hacer. This is like an adventure. Como una aventura. And this is the purpose of the Dharma group. Y esta es la razón de un grupo de Dharma. Is to provide an opportunity for people to have this adventure. De proveer una oportunidad para que las personas tengan este tipo de aventura. And the adventure is one's own discovery of the truth. Y la aventura es el descubrimiento personal de la verdad. It's like, you know, you see these movies where they go on
on an adventure or a journey to try and find some gold or something like that. Cuando ves películas de gente que se van en esta gran aventura de descubrimiento para descubrir un tesoro. Well, the Dharma journey is similar to that. We're trying to find the truth. El Dharma, el viaje del Dharma es parecido a eso. Estamos intentando encontrar la verdad. And it's very similar to science. When you see some scientists who are really engaged in some serious research, and then they find it, they really feel so happy. Es muy parecido a la ciencia, como cuando ves a un grupo de científicos que están investigando muy duramente para encontrar la solución y por fin lo consiguen, tienen esta sensación de gozo y alegría. So here we're not dealing with fantasy or imagination or sort of making up some dream. Aquí no estamos hablando de fantasía o imaginación o estamos creando así un tipo de sueño. We're actually trying to discover the reality of our life. Estamos intentando descubrir la realidad de nuestra vida. It's a very important point. Esto es algo muy importante. Because sometimes we think, oh, spirituality, wow. Porque a veces pensamos, la espiritualidad. It's not like that. It's actually something really getting to the truth. Pero no es así, es verdaderamente algo de llegar a la verdad. And it's fun. Y es divertido. Okay, so this is where there's a very helpful teaching which I'm going to try and communicate, and it's called the two truths. Esta es una enseñanza la que voy a dar ahora que os va a ayudar mucho, que se llama las dos verdades. This can help us to answer some of these questions. Esto nos puede ayudar el responder alguna de estas preguntas. So the two truths are called conventional truth or relative truth and ultimate truth. Estas dos verdades se les pueden llamar la verdad convencional o la verdad relativa y la verdad última. And it says that everything has these two truths. Y se dice que todo contiene estas dos verdades. Everything. Todo. So let's give the example of this carpet. Así que vamos a dar el ejemplo de esta alfombra. Okay, the relative truth is that this is a carpet. La verdad relativa es que esto es una alfombra. It's true. It's a carpet. Es verdad, es una alfombra. How do we know it's a carpet? ¿Cómo sabemos que es una alfombra? Because we learned when we were young how to recognize a carpet. Porque aprendimos cuando éramos pequeños a cómo reconocer una alfombra. We share a common culture where it is known that such an object is a carpet. Compartimos una cultura común donde se reconoce que un objeto como este es una alfombra. And we can check in the dictionary, and this would fit the definition of a carpet. Podemos mirar en el diccionario y esto entra dentro de las características que define el diccionario como alfombra. It functions as a carpet. I mean, it's something soft on the floor. Funciona como una alfombra, es algo suave en el suelo. Okay. So it's relatively true that this is a carpet. Así que es relativamente cierto que esto es una alfombra. And when I say relatively, just think about it. Is it a carpet for an ant? Cuando digo relativamente, pensadlo. ¿Es esto una alfombra para una hormiga? I don't think so. Yo creo que no. Is it a carpet for a dog? ¿Es una alfombra para un perro? Maybe. A lo mejor. Because the dog likes to lie on the carpet. Porque al perro le gusta echarse en la alfombra. So even the dog has some kind of concept of the carpet. Así que incluso un perro tiene algún tipo de concepto de la alfombra. But an ant or a fly or a chicken? Probably not. Pero una hormiga o un mosquito o una gallina seguramente no. So conventional truth is relative to a group or a culture or a society or a language. Así que la verdad convencional es relativo a un grupo, a un colectivo, a una persona, a una cultura, a un país, a una especie. Okay. And we can give the name carpet to this object and we can say it is true. Y le podemos dar un nombre a este objeto que es alfombra y podemos decir que es cierto. Now, the problem with relative or conventional truth is that it seems to exist in a way that it does not actually exist. Pero el problema con la verdad convencional o relativa es que el objeto parece existir de una forma en la que verdaderamente no existe. And the problem is that it looks like there's a carpet in there. El problema es que parece que hay una alfombra ahí dentro, But actually, carpet is something in our mind. pero en verdad alfombra es algo que está en nuestra mente. Carpet is a label we give to that object.
Alfombra es una etiqueta que le damos a ese objeto. Let's just analyze this object. Vamos a analizar este objeto. This object is made of different, what's the word? Threads. Threads. Este objeto, esta alfombra, este objeto está hecha de distintos tipos de hilos. There's threads going in that direction and threads going in this direction. Hay hilos que van en esta dirección y hay hilos que van en esa dirección. If we take it apart, Si la desmontamos we lay all the threads out, y ponemos aquí todos los hilitos, where did the carpet go? ¿a dónde se ha ido la alfombra? Disappeared. Ha desaparecido. There's no longer any carpet. Ya no hay ninguna alfombra. At what point did it become a carpet? Ahora, ¿en qué punto se convirtió en una alfombra? Let's imagine that it was made by hand, although this was probably made by machine. Vamos a imaginarnos que esto se hizo a mano, que seguramente se hizo a mano. When you see people making a carpet by hand, then they have a special loom. Cuando ves a las personas haciendo la alfombra a mano, tienen una especie de tejedora. And they have some threads going like that, and then they weave threads this way. Y tienen unos hilos así como verticales y luego tejen así en horizontal. At what point does it become a carpet? ¿En qué punto se convierte eso en una alfombra? When it's complete. Cuando está completo. When it's complete, they take it off the loom, and then they can say, this is a carpet. Cuando ya está completa, está terminada, la quitan de la tejedora y ya la enrollan y dicen, está completa, esto es una alfombra. But in all the parts, there is no carpet. Pero en todas las partes no hay alfombra. Take this person sitting here. Ahora toma a esta persona que se está sentando aquí. You can call me Andy. Me puede llamar Andy. When you look at me, you think, oh, that is Andy. Cuando me veis decís, ese es Andy. You think, in here, there is something which is Andy. Pensáis, ahí hay algo que es Andy. Look, where is it? Mirad, ¿dónde está? Is it this shirt, or these trousers, or this flesh? ¿Es esta camiseta o estos pantalones o esta piel? Is it this nail, ¿Es esta uña? this hair, ¿Este pelo? his eyes? ¿Este ojo? None of this is Andy. Nada de esto es Andy. Where did Andy come from? ¿De dónde ha venido Andy? One day my parents had a baby. Un día mis padres tuvieron un bebé. The baby had no name. El bebé no tenía nombre. It was just a baby. Era solamente el bebé. And then they thought, oh, we'll call him actually Andrew. Y entonces pensaron, le vamos a llamar Andrés. Bueno, Andrés. Then later I thought, I don't like that name, so I'm going to call myself Andy. So I chose to call myself Andy. Luego pensé, a mí ese nombre no me gusta, así que me voy a llamar Andy. Así que fui yo el que decidí llamarme Andy. And then when people ask me my name, I say Andy. Y cuando la gente me pregunta mi nombre, yo digo Andy. And all it is a name. Y esto lo único que es un nombre. Beyond the name, there is no Andy. Detrás del nombre ya no hay Andy. But when you look here, you think, oh, that is Andy. Pero cuando me miráis aquí pensáis, ese es Andy. So that is the problem with the conventional truth. It looks different from the way it actually is. Es el problema con la verdad convencional, que nos aparece distinto como realmente es. So then the ultimate truth is the way it actually is. Entonces la verdad última es la forma en la que verdaderamente es. Let's go back to the carpet. Ultimately, is there a carpet now? Regresemos a la alfombra. De forma última, existe ahí una alfombra. From the side of the carpet, is there a carpet? Fuera de la alfombra, al lado de la alfombra, existe una alfombra. Independently, separately from anything else, is there a carpet? Independientemente de todo lo demás, existe una alfombra. Is there a carpet separate from the parts, the threads? Existe una alfombra que sea independiente de toda su parte, de todos los hilos. Is there a carpet in the parts, in the threads? Hay una alfombra dentro de su parte, dentro de los hilos. The more you look, suddenly you think, there is no carpet. Cuanto más miras, de repente te das cuenta de que no existe una alfombra. And that is the ultimate truth. Y esa es la verdad última. Ultimately, there is no carpet. De forma última, no existe, no hay una alfombra. Does that mean nothing exists? Eso significa que
existe. Because this analysis applies also to Andy. Porque este análisis también aplica para Andy. We can't find Andy. No podemos encontrar a Andy. Does that mean I don't exist? Eso significa que yo no existo. I do exist. I'm sitting here. Yo sí existo, de hecho, I'm existaba. talking. Estoy hablando, I function. estoy funcionando. The carpet functions. La alfombra funciona. It does the job of a carpet. Hace el trabajo de una alfombra. I'm doing the job of a person. Yo hago el trabajo de una persona. I can speak, Puedo hablar and so on. y lo sé. So these are the two truths. Estas son las dos verdades. Ultimately, you don't find anything. De forma última no encuentras nada. Ultimately, nothing exists. De forma última nada existe. But, relatively, things do exist. Pero de forma relativa las cosas sí existen. Does anything exist? Or just because we believe it? ¿Hay algo que existe solamente porque nosotros lo creemos? If we think, this is grass, Si pensamos, eso es cierto. it's true because relatively I can call it anything I like. Es verdad porque de forma relativa yo lo puedo llamar como yo quiera. It's still not true. Eso aún así no es verdad. Grass is something which is green and which grows in the ground. El césped es algo que es verde y que crece en la tierra. So even if we call it grass, it's not grass. Así que aunque lo llamemos césped, no es césped. The word carpet depends on a suitable basis. La palabra forma depende de un recipiente correcto. The word grass depends on a suitable basis. La palabra césped depende de un recipiente o de una base correcta. If we call Anna Andy, it's not true. Si llamáis a Ana Andy, no es cierto. In this room, I think this is the only Andy. Yo creo que en esta habitación yo soy el único. So therefore, relatively, it's true. This is Andy. Así que relativamente es cierto, este es Andy. But ultimately, you can't find anything. Pero de forma última no puedes encontrar nada. And so these two truths, they seem very different, Estas dos verdades parecen muy distintas, but they are true at the same time. pero son verdad al mismo tiempo. This is a difficult thing to understand. Esto es algo difícil de entender. Can we say then that everything exists or is true relatively? Podemos decir que entonces que todo existe de forma relativa. This is a really good question. Es una muy buena pregunta. So everything that exists is true conventionally, Todo lo que existe, existe de forma convencional. but there are some things which don't exist at all. Pero hay unas cosas que no existen para nada. They're not even true conventionally. No son ni siquiera verdad de forma convencional. For example, Por ejemplo, there is no dog in this room. no hay ningún perro en esa habitación. So a dog in this room does not exist at all. Un perro en esta habitación no existe para nada. Is there a carpet in this room? Yes, there are at least 4 carpets in this room. ¿Hay alguna forma en esta habitación? Sí, hay por lo menos 4 alfombras en esta habitación. So carpet in this room does exist, Así que alfombra en esta habitación existe. but dog in this room does not exist. Pero perro en esta habitación no existe. But everything that exists conventionally. Pero todo lo que existe existe de forma convencional. It exists as a suitable basis for a name. Existe como una base adecuada para un nombre. But something that doesn't exist is just imaginary. Pero algo que no existe es solamente imaginario. No question? No? I'm just thinking, It's a very good question. Muy buena pregunta. ¿pero para qué no sirve eso? For what is this useful? This is useful because normally we think the opposite of the truth. Esto es útil porque normalmente pensamos de forma opuesta a la verdad. Normally we think everything exists from its own side. Normalmente pensamos que las cosas existen por su propio lado. And on the basis of that, all our afflictions arise. Y en base a eso todas nuestras aflicciones surgen. Anger, Enojo, unhealthy attachment, el apego insano, jealousy, celos, pride, orgullo, not sharing, no compartir, all this kind of things. todo este tipo de cosas. And on the basis of these afflictions, we do harmful actions.
en la base de estas aflicciones hacemos acciones dañinas. And those harmful actions bring harmful results. Y esas acciones dañinas traen resultados dañinos. So all our suffering comes from afflicted emotions and also from these harmful results. Así que todo nuestro sufrimiento viene de estas aflicciones dañinas y de los resultados dañinos. What happens if we relate to everything according to the truth? ¿Qué pasa si nos relacionamos con todo de acuerdo con la verdad? We're no longer attached. Ya no estamos apegados. For example, this watch is mine. Por ejemplo, este reloj es mío. I'm saying it's mine because I bought it once and I wear it. Yo digo que es mío porque un día lo compré y porque lo uso. But if I don't believe it exists independently, there's nothing to be attached to. Pero si yo no creo que esto existe de forma independiente, no hay nada a lo que estar apegado. And if I don't believe that Andy exists independently, there's nobody to own it. Y si yo no creo que Andy existe de forma independiente, de forma última, entonces no hay nadie para que se apegue, para que lo tenga propiedad. Then my relationship with this watch is simply at a relative level. Es que mi relación con este reloj es de una forma a un nivel relativo. And is free from any possessiveness or grasping. Y está libre de cualquier relación de posesión y aferramiento. And then if I lose it one day, I will accept I lost it. Y si lo pierdo un día, pues simplemente voy a aceptar que lo I have to perdí. get a new one. No compraré uno nuevo, But I won't be upset. pero no estaré triste. But if I'm possessive about it, Pero si soy posesivo con él, then when I lose it, I feel very sad cuando lo pierdo voy a estar muy triste. because I lost something precious to me. Porque he perdido algo muy preciado para mí. Did you see the Lord of the Rings? ¿Habéis visto el Señor de los Anillos? Gollum. Gollum. With the ring. Así My totalmente. precious, my precious, my precious. Mi objeto preciado, mi tesoro, mi tesoro, mi tesoro. Yeah. This is the problem of grasping. Ese es el problema de la fe. If Gollum realized the ultimate truth, Si Gollum se diera cuenta de la verdad última, he would be free sería libre, and happy. feliz. But Gollum is the most unhappy creature we can imagine. Pero Gollum es la criatura más infeliz que te puedas imaginar. Actually, we're all like Gollum. Y de hecho somos todos un poquito como Gollum. Gollum is an amazing character of our own grasping. Gollum es un personaje increíble de nuestro propio aferramiento. So that's why it matters, Por eso importa, to free us from this grasping. para liberarnos de este aferramiento. And this freedom, in the end, we call nirvana. Esta liberación al final la llamamos nirvana. And nirvana means the cessation of all suffering and all causes of suffering. Nirvana significa la cesación de todo sufrimiento y todas las causas del sufrimiento. And we also call it liberation from samsara. Y también lo llamamos la liberación del samsara. And this is just something we can't even imagine because we assume suffering is necessary. Y eso es algo que ni siquiera nos podemos llegar a imaginar porque pensamos que el sufrimiento es algo necesario. But somehow when you meet some of these lamas like the Sobre Dalai Lama or Lama Zopa, you can see, wow, freedom is really possible. Pero cuando conoces a un personaje como su santidad el Dalai Lama o los Maestros Rinpoche, te das cuenta que, wow, la liberación es realmente posible. And we ourselves can achieve that also. Pero, y nosotros mismos podemos también alcanzar eso. But it's one thing to understand this intellectually, Una cosa es entender esto de forma intelectual, but to bring it deep into our mind is a lot of work. pero traerlo al fondo de nuestra mente requiere de mucho trabajo. Because we have a very deep habit of grasping everything as if it exists from its own side. Porque tenemos un hábito ya muy enraizado de aferrarse a todo. As soon as we see something, we think, oh, it exists from its own side. Cuando vemos algo pensamos, esto existe por su propio lado. So it's a very big training to reverse that and see, no, it's just my mind imputing that. Así que hay un entrenamiento muy grande para ver que no, mi mente está imputando eso. So that work is called the path of Dharma. Ese trabajo se llama el camino del Dharma. And again, that's the purpose of the Dharma group, is so that we can learn and travel the path together. Y ese es el objetivo del grupo, para que podamos aprender y caminar y hacer este camino juntos. And to support each other on the journey. Y apoyarnos unos a otros en el camino.
But each has to make his or her own journey. Pero cada uno debe hacer su propio camino. So the group can just give you support. It can't do it for you. Así que el grupo solo te puede brindar apoyo, pero no puede hacer el camino por ti. And it's the same when you hear teaching or you read it down the book. Y es lo mismo cuando escuchas enseñanza, cuando lees un libro de alma. Even the Buddha cannot actually change you. Incluso ni siquiera el Buda puede cambiarte. You have to change yourself. Tienes tú que cambiar por ti The solo. Buddha can give you some guidance, but you have to do the work. El Buda te puede guiar, pero tú tienes que hacer trabajo. Okay, so now it's time to do more meditation. Ahora llega el tipo de más meditación. I hope you enjoy it because it's hard work. Espero que lo disfrutéis But it is porque the last minute. es un trabajo duro, pero es la última meditación. Throw yourself into it. Así que lanzaros a ello. And it also helps with what we've been doing. It really does help analyze this. También nos va a ayudar mucho a analizar esto que hemos estado ahora escuchando. So we do posture first. Así que primero adoptamos la postura, adoptamos una buena postura. And it's important that we wake our mind up. Es importante despertar nuestra mente. So you might be getting a bit tired at this point in the evening. Es posible que ya estemos un poco cansados a este punto de la tarde. So one of the things is particularly to notice how you hold your neck. Algo importante es observar cómo posicionamos nuestro cuello. It should be just very slightly forward on a straight back. Debería de estar un poquito inclinado hacia adelante sobre una espalda recta. And sometimes if we put our head too far back, our mind becomes very, many thoughts and drifting and like that. Y a veces si colocamos el cuello demasiado hacia atrás, nuestra mente se distrae y hay muchos pensamientos. And if we let it slump, it again is this sleepiness. Y si dejamos que se caiga demasiado hacia adelante, entonces nos entra el sopor. Or a very dull mind. Una mente demasiado relajada. And you might like to try with your eyes very slightly open, looking downwards, not looking at anything in particular. Obviously, it's looking at the carpet, but it's not taking in the carpet, it's just keeping yourself alert. A lo mejor queremos probar abriendo un poquito los ojos, mirando un poquito hacia adelante, no mucho, solamente para mantener un cierto grado de alerta. So yesterday we talked about analytical meditation. This is another example of an analytical meditation. Ayer hablamos sobre la meditación analítica y este es otro ejemplo de la meditación analítica. And the very first step in this meditation is find, this is the way we express it, so Anna will explain it, but finding the I to be negated. Y el primer paso en esta meditación, este es el nombre que le damos, es encontrar el objeto que debe ser refutado. So this is finding how the I appears to us Esto es encontrar cómo el yo se nos aparece in a mistaken way. de una forma errónea. But we have to find how it appears first. We have to actually find that mistaken appearance. Pero primero tenemos que encontrar esa forma errónea. And this is very important that we identify the mistaken appearance, what this appearance looks like to us. Y es muy importante que primero identifiquemos esa forma errónea, cómo se nos aparece ese yo. So one way we can approach this is to imagine a situation of fear. Una forma en la que podemos abordar este tema es imaginarnos una situación donde sintamos miedo. As if someone was to strike us with a heavy object right now. Como si alguien fuera a pegarnos con un objeto muy pesado ahora mismo. Try and just picture that feeling or imagine that really strong feeling that comes just as if someone was about to do something harmful to you.
Intenta imaginarte de visualizar ese sentimiento como si alguien ahora mismo fuera a darte un palo. And recognize that really strong sense of a me that arises in that situation. Y reconoce esa sensación tan fuerte de yo que surge en ese momento. Or another example is, imagine that someone falsely accuses you of something. Otra situación que nos podemos imaginar es si alguien nos acusa de forma falsa de algo. Again, capture that sense of I that appears at that moment. Captura esa sensación de yo que surge en ese momento. It's not that I is only there when we're in these situations, but it's easier to identify if we remember times that we felt like this. No es que esa sensación de yo solo esté en estas situaciones, pero es más fácil identificar el yo en este tipo de situaciones. And when we capture that feeling of a very strong sense of I, Y cuando capturas esa sensación de un yo muy fuerte, it's as if it exists inherently. es como si existiera de forma inherente. It's not as though we are imputing an I onto something, onto our parts. It is as if it really exists. No es como si estuviéramos imputando un yo a un objeto, a un cuerpo. Es como si existiera de forma verdadera. There is a strong sense of an I that is independent. Hay una sensación fuerte de un yo que es independiente. Just imagine someone is about to hit you right now. Solo imagina a alguien que está a punto de pegarte ahora mismo. There is a me that is about to be hit. Hay un yo que está a punto de ser pegado. And it feels like that me exists by itself. Y parece que ese yo existe independiente. Something quite independent. Algo que existe por sí solo. So then think about what we were hearing earlier. That a person is just made up of the body and mind, all the parts that go into a body, all the parts that go into a mind. Si vamos a pensar en lo que hemos oído anteriormente, nuestro cuerpo está hecho de partes, nuestra mente está formada también por partes. So what's the relationship between what that experience of that me that appears in a frightening situation or a falsely accused situation? What's the relationship to the body and mind? ¿Cuál es la relación al cuerpo y la mente con ese yo que aparece de forma tan fuerte cuando estamos en una situación de miedo? If there is this strong me, it must be either the same as the body and mind or different from them. Si hay una fuerte sensación de yo, ¿es eso lo mismo que el cuerpo y la mente o es algo diferente al cuerpo y la mente? There's not another possibility.
No hay ninguna otra posibilidad. It must be both the same as the body and mind, or it must be different from the body and mind. O bien puede ser lo mismo que el cuerpo y la mente, o puede ser distinto al cuerpo y la mente. So just be sure of that there's no other possibility. Así que cerciónate de que no hay otra posibilidad. So is it the same as the body and mind? Así que es lo mismo que el cuerpo y la mente. If we were to believe that a real self has a body and has a mind, that's two things. Si llegáramos a creer que ese sentido del yo es lo mismo que el cuerpo y la mente, eso son dos cosas. But we often say things like to ourselves, my body, my mind. Pero de forma habitual nos decimos a nosotros mismos, mi cuerpo, mi mente. So if it was the same, we couldn't say this. Así que si fuese lo mismo, no podríamos decir esto. If it was the same thing, one thing couldn't possess the other thing. Si fuese lo mismo, una cosa no podría poseer a la otra. The body is born and it dies. Right through that process, it gets older, it gets sick, it keeps changing. El cuerpo nace, el cuerpo muere, en ese proceso envejece, se pone enfermo. And the mind, the consciousness, is always focusing on different things, different experiences. Y la mente, la conciencia, está siempre enfocándose en cosas distintas, en distintas experiencias. There's nothing unchanging in the body and mind. No hay nada que no esté cambiando en el cuerpo y la mente.
there was a real me in the way it appears when we're frightened or falsely accused, then it wouldn't feel to be something that was changing constantly. Si existiera un verdadero yo como el que sentimos cuando tenemos miedo, entonces no podría ser algo que estuviera siempre cambiando. In that moment, there is a sense of a very strong sense of a real me. En ese momento tenemos una fuerte sensación de un yo verdadero. Not something that is fluid and changing. No algo que fluye, que está en constante cambio. But be completely sure. Really check and see if you can find this I that appears amongst the body, the different parts of the body, or the mind, the different consciousnesses, the different sense consciousnesses, the taste, tongue consciousness, the hearing, the mental consciousness. Cerciórate, pero cerciórate de verdad si ese yo está en todas esas partes del cuerpo o en las partes de la mente, las distintas conciencias de la mente. La conciencia del sabor, del oído, del ver, del tacto. Really search to make sure it's not there. De verdad, busca para darte cuenta si verdaderamente no está bien. So could it exist somewhere separately from the body and mind? Así que es posible que pueda existir fuera y separado del cuerpo y la mente. If it was separate, what would connect it to the body and mind? Si estuviese separado, ¿qué lo conectaría al cuerpo y la mente? How would we experience cause and effect? ¿Cómo experimentaríamos causa y efecto? What would be the link between one moment of consciousness and the next moment of consciousness?
¿Cuál sería la conexión entre un momento de conciencia y otro momento de conciencia? When this appearance of the real me comes up, is this something that we feel is separate from the body and mind? Cuando esta apariencia del yo verdadero nos aparece como algo que está separado del cuerpo y de la mente, Actually, we don't perceive ourselves as completely separate from our body and mind. de hecho, no nos percibimos como separados completamente de nuestro cuerpo y de nuestra mente. So recall this sense of an I that we noticed at the beginning of the meditation. Así que vuelve a recordar esa sensación de yo que surgió al principio de esta meditación. It felt as though it was really there. Se sentía como que verdaderamente estaba ahí, Existing inherently. existiendo de forma inherente. But now we have looked in our body and our mind and outside our body and Pero we ahora, can't find it. pero ahora hemos mirado dentro de nuestro cuerpo y nuestra mente y fuera de nuestro cuerpo y nuestra mente y no lo podemos encontrar. At this point in the meditation, we really need to concentrate on the not finding the me, the I, the self. En este punto de la meditación nos tenemos que concentrar muy bien en el no encontrar ese
finding it in the way it appeared. No encontrarlo en la forma en la que nos aparecía inicialmente. Not finding an independent, heartless, unchanging, inherently existing self. No encontrar un yo que existe de forma independiente y que no cambia. If you have an experience of this unfindability, then just concentrate. Si tienes una experiencia de no encontrar el yo, concéntrate en esa experiencia. Wow. It's a lot of work to do. Habéis hecho mucho trabajo. Probably too much for an evening. A lo mejor demasiado para una tarde. But we're not here for very long, so we just gave you a whole big bag of stuff. Pero no vamos a estar aquí mucho tiempo, así que os hemos dado una bolsa llena de cosas. And these topics are huge. Estos temas son enormes. And it takes years and years and years, even just to study them. Y lleva años y años y años, incluso solo estudiarlo. And then after you studied them, then you need to meditate on them in order to really bring about some inner change. Y después de estudiarlo necesitan meditarlo para verdaderamente traer un cambio interno. So please just see this evening as a sort of just an introduction. Así que por favor ver esta tarde solamente como una pequeña introducción. And you know, when you reflect on this in the next few days, I hope that you will feel, oh yeah, there's something there I really want to explore further. Espero que en estos días, después cuando empecéis a reflexionar sobre este tema que hemos visto hoy, sintáis que sí, ahí hay algo en lo que quiero seguir investigando. And you will hear more and more teachings on these topics. Y vais a seguir escuchando más y más enseñanzas sobre estos temas. And also there's many good books that you can read to enrich your understanding. Y también hay muchos libros que podéis leer para enriquecer vuestro entendimiento. And then when you get the opportunity to meditate on these things, then each time you can go a little bit deeper. Y cuando sigáis teniendo oportunidad de meditar en estos temas, cada vez vais a ir un poquito más profundo. But really it takes many, many years, even to get a small understanding. Pero verdaderamente se toma muchísimos años, incluso solamente para tener un entendimiento básico. But just to get a small taste is encouraging. Pero el probar un poquito te anima a seguir estudiando. So this evening we've looked at, on one hand, compassion, on the other hand, wisdom. Así que esta tarde hemos visto, en una mano hemos visto la compasión y en el otro lado la sabiduría.
And these are like the two main parts of the path, Estas son las dos partes principales del camino. especially when we include in compassion oneself. Sobre todo cuando incluimos la compasión hacia nosotros mismos. And it's said to be the two wings of the bird with which we fly to enlightenment. Se dice que son las dos alas del pájaro con las cuales volamos hacia la iluminación. And they actually work together. Y las dos trabajan juntas. For example, compassion is something relative. Por ejemplo, la compasión es algo relativo. It's something that exists relatively. Es algo que existe de forma relativa. The suffering of oneself and the other exists, but relatively. El sufrimiento que tenemos nosotros mismos y el sufrimiento del otro es algo que existe, pero de forma relativa. If we grasp at it as being so real, then we exaggerate it. Si nos aferramos tanto que lo hacemos real, entonces lo exageramos. But at the same time, it does exist relatively, so we can't deny it. Y al mismo tiempo existe de forma relativa, así que no lo podemos negar. So compassion is a very positive, appropriate emotion. Así que compasión es algo muy positivo, una emoción muy positiva. One of the problems when we talk about compassion fatigue is too much grasping. Un problema cuando hablamos del agotamiento de la compasión es demasiado aferramiento. But when we think that ultimately you can't find the person who is feeling compassionate, and ultimately you can't find the person who is suffering, then there's nothing to grasp onto, and it becomes free. Y de forma última, cuando no podemos encontrar a la persona que está sintiendo la compasión y no podemos encontrar a la persona que está sufriendo, de alguna forma dejamos de aferrarnos y nos convertimos en libres. So this is difficult, but suffering exists, compassion exists, but ultimately you can't find anything. Esto es difícil porque la compasión existe y el sufrimiento existe, pero no lo podemos encontrar de forma última. Because suffering exists, we should try to remove it. Porque el sufrimiento existe, entonces lo debemos de eliminar. How will we remove it? By realizing wisdom. ¿Cómo vamos a eliminarlo? Realizando la sabiduría. If I myself if I myself develop wisdom, I will be free from suffering. Si yo desarrollo sabiduría, yo estaré libre de sufrimiento. I will no longer have afflictions, and I will no longer create the causes for suffering. No tendré aflicciones y no seguiré creando las causas para sufrir. And then when I look at others, I see that the reason why they suffer is because they're grasping at a self which doesn't exist at all. Y cuando miro a los demás y veo que están sufriendo, veo que es porque se están aferrando a un sentido de identidad que en verdad no existe. Then I think, they don't need to suffer. Entonces pienso, ellos no necesitan sufrir. Then I will feel, then I must help them to be free from suffering. Entonces voy a sentir, yo necesito ayudarles a que dejen de sufrir. If I can just help them to understand the ultimate truth, then they will be free from the suffering and the causes of suffering. Si yo les llego a hacer comprender la verdad última, entonces estarán libres del sufrimiento y las causas del sufrimiento. So then the compassion is strengthened. Entonces la compasión se hace más fuerte. Now this is the path of Mahayana, Este es el camino Mahayana and it leads to enlightenment or becoming Buddha. y lleva a la iluminación o convertirse en un Buda. And when one is Buddha, then one has a mind which understands the ultimate truth and the conventional truth. Y cuando uno es un Buda, tiene una mente que entiende la verdad última y la verdad convencional. All the time. Todo el tiempo. And also when one is Buddha, one has the capacity to help others. Y también cuando uno es un Buda, uno tiene la capacidad de ayudar a los demás. All the time. Todo el tiempo. Completely free from any grasping Completamente libre de cualquier aferramiento and free from any conceptual thinking. y libre de los pensamientos conceptuales. Because the mind is completely clear. Porque la mente es completamente clara. It's something, this is another topic which we don't have time, but it's something amazing that enlightenment is possible for this mind that we have.
Eso es un tema que ahora no tenemos tiempo, pero es algo que es completamente posible, la iluminación de esta mente que tenemos ahora. So the path is compassion and wisdom, Así que el camino es compasión y sabiduría, and the result is complete compassion and complete wisdom, and we call it enlightenment. y el resultado es compasión completa y sabiduría completa, y eso lo llamamos iluminación. And this person here has that capacity. Y esta persona que está aquí tiene ese potencial. At the moment we are very limited, En este momento estamos un poco limitados, but through practicing the path, we will become enlightened. pero practicando el camino nos iluminaremos. But don't believe it just because that's it. Pero no lo creáis solamente porque lo he dicho. This is part of your group, is to explore these things and hopefully gradually come to some certainty. Esto es el objetivo del grupo, el investigar esto, ver si es verdad y ojalá que llegáis a algún tipo de certeza. At the moment, I'm sure you have many doubts. Ahora seguramente tendré muchas You dudas. think, I'm not sure. No estoy segura. That's correct. That is good. Eso es correcto, eso es bueno. You should be skeptical. Debéis ser escépticos. I'm saying a few things at the end now, which there's no reason for you to believe until you investigate further. Estoy ahora mismo aquí al final de la charla diciendo algunas cosas que no tenéis ninguna razón But de por qué. I'm trying to connect what we studied this evening, compassion and wisdom, with the whole path and the result. Que no tenéis por qué creerla hasta que no lo investiguéis, y estoy dando las partes del camino, compasión y sabiduría para que investiguéis el camino. And at the beginning, we took refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha. Al principio tomamos refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, So somehow this is connected to the Buddha. y de alguna forma esto está conectado con el Buda. So there's much more to study. Así que hay mucho más que estudiar. Okay. So, well, it's just a few minutes really, it's very short, but this is the chance for you to make any reflection or any really burning question, any just last minute thoughts, questions. Solo tenemos un par de minutos, pero este es el momento para que si tenéis una pregunta que tenéis muchas ganas de preguntar o una reflexión que queráis compartir, ahora podemos hacer eso. Hoy ya hemos hecho suficiente. Or maybe the questions are too many to manage. A lo mejor hay demasiadas preguntas para This last section has been very condensed. La última sesión ha estado muy condensada. Una duda, cuando llama mente, en inglés es conciencia, ¿es lo mismo? Pues, lo explique, puede. When we say mente, which is mind, is it in English consciousness or what? Just, we say synonymous, same meaning. Hay unos sinónimos. Mind, Mente, consciousness, conciencia awareness. y conciencia. They all mean the same thing. Todo significa lo mismo. La segunda, awareness, es como darse cuenta. And the main thing is, mind is not the brain. Lo principal es saber que la mente no es el The cerebro. mind is our subjective experience. Mente es nuestra experiencia subjetiva. It's not made of particles. No está hecha de It's partículas. something clear. Es algo claro. How can explain to kids how the difference between mind and brain? Because this is something very difficult ¿Cómo to explain them to understand. ¿Cómo podemos explicarle a los niños la diferencia entre mente y cerebro? I think children, they experience their mind all the time. Yo creo que los niños experimentan su mente todo el tiempo, But, like us, to wake up to the existence of the mind, you need something like meditation. pero como nosotros para despertarnos y darnos cuenta de la existencia de la mente necesitamos algo como la meditación. And some kids can meditate and some kids can't. Y algunos niños pueden meditar y otros niños no
pueden mediar. We can tell them about the mind, but whether they really know what we mean is another question. Podemos hablarle acerca de la mente, pero que ellos entiendan lo que nosotros queremos decir. Because when I explain them our colors in our mind, sometimes they ask, our mind is the same like the brain, or so I try to explain them what it's Porque a veces les explico a los niños sobre los colores que tienen en la mente y muchos de ellos preguntan, pero la mente es lo mismo que el cerebro, entonces es difícil explicarlo. So I think the best way is to explain that the brain is an instrument that the mind uses. Entonces yo creo que la mejor forma es explicarle que el cerebro es una herramienta que la mente utiliza. It's like if we take a photograph, the camera is an instrument used by the eye. Es como si tomamos una fotografía. La cámara es un instrumento usado por el ojo. And the brain is like that. Y el cerebro es así. But the mind is the actual experience. Pero la mente es la experiencia. The brain is Sí. made of cells and atoms. How can that be experience? El cerebro está hecho de células y de átomos. ¿Cómo puede eso experimentar? You know, maybe I don't know how you explain it to kids, but that's my explanation. No sé cómo se lo explicaría a los niños, pero esa es mi explicación. Some children can't do meditation. ¿Ha dicho que algunos niños no pueden meditar? Some kids can't sit still. Los niños no pueden estar quietos. Some kids can sit still. Otros niños sí pueden estar quietos. The ones who can sit still, I think they can meditate if you teach them very gently. Los que sí se pueden estar quietos, yo creo que sí pueden meditar si despacito les enseñan. But if you teach meditation to a group of kids, you will see some of them going like this the whole time. Pero si intenta enseñar meditación a un grupo de niños, vas a ver que algunos están así moviéndose todo el tiempo. Probably many adults couldn't meditate Y for the same reason. seguramente muchos adultos tampoco podrían meditar por la misma razón. We chose to come into a group like this, so we're probably among the people who can meditate. Pero nosotros elegimos estar en un grupo como este, así que seguramente nosotros sí podemos meditar. I used to teach 16 to 19-year-olds. Yo solía enseñar a niños entre 16 y 19 años, And sometimes I used to do meditation, y a veces hacíamos meditación. and then I would just check in the group how are they meditating. Y a veces verificaba así a ver cómo los niños estaban And you meditando. can see some of them really meditating, Y podía ver que algunos verdaderamente estaban meditando, but one or two, they just couldn't do it. pero uno o dos no podían. I said, oh, if you like, you can go for a walk. Y le decía, bueno, si quieres mejor, vete a pasar. Yeah, I think that's enough. So, Unless there is any other yeah. question. ¿Hay alguna otra pregunta? Antes de que terminemos. So I'm thinking maybe it's time to take Vamos a hacer la meditación. So we did this last night, those who were here, and some of you know anyway. We take the right hand and the left hand and bring them together at the heart. Tomamos la mano derecha y la izquierda y la traemos al corazón. Now, the right hand represents method or compassion. La mano derecha representa el método o la compasión. Method is what we do, which is all our discussion, our effort, our practices. El método es lo que hacemos, todas nuestras prácticas, meditaciones. So that's the right hand. The left hand represents wisdom. Y en la mano izquierda representa sabiduría. And wisdom is what we know is the truth. Y la sabiduría es lo que sabemos que es verdad. In other words, wisdom is our correct understanding. En otras palabras, es nuestro entendimiento correcto. So when the two hands are touching at the heart, it's very powerful because it means that the wisdom and the compassion are touching. Y cuando las dos se unen y toda nuestra relación es algo muy poderoso, porque significa que la sabiduría y la compasión están unidas. And it's also significant that we put these palms together at the heart También es algo significativo que estas dos manos estén puestas sobre el corazón. because we want to bring our knowledge, our positive energy
to the heart, not just to the brain. Porque queremos traer nuestra energía positiva, nuestro conocimiento a nuestro corazón, no solamente a nuestro cerebro. Because the heart is the deep knowledge. Porque nuestro corazón es el conocimiento profundo. So when we bring all the good things we did this evening together at our hearts, it's very good to send it out to others. También cuando traemos todas las cosas positivas que hemos hecho y las traemos a nuestro corazón, es muy beneficioso enviarlo a otras personas. We can feel at our heart center an incredibly bright light source, like the sun. Podemos sentir en nuestro corazón central una luz muy potente, muy potente, tanto como el sol. And all the compassion and wisdom that we practice this evening is brought together and makes this light very strong. Y toda la compasión y la sabiduría que hemos practicado esta tarde se une aquí y hace esa luz muy potente. Now, like the sun, this light shines in all directions. El sol brilla en todas las direcciones. Unlike the sun, this light can extend throughout the whole universe. Pero a diferencia del sol, esta luz de nuestro corazón se puede extender por todo el universo. It's not limited by space. No está limitado al espacio. There are actually infinite light rays coming from this source. De hecho, hay infinitos rayos que emanan de esta fuente. And there are infinite beings throughout the universe. Y hay seres infinitos en nuestro universo. And each one is touched by one of these Y rays. cada uno es tocado por cada uno de estos rayos. And it goes right to their heart center. Y va directo a su corazón central. It's our compassion which is sending out these light rays. Es nuestra compasión la que está enviando todos estos rayos de luz. But the nature of these light rays is wisdom. Pero la naturaleza de estos rayos es la sabiduría. And when it touches their heart center, they have some understanding of reality. Y cuando estos rayos tocan su corazón central, tienen alguna comprensión de la sabiduría. And it destroys some of their misunderstanding of reality. Y destruye algunas de sus confusiones acerca de la realidad. So we dedicate all the positive activities this evening, all the positive understanding for the sake of others. Así que dedicamos todas las acciones positivas, todo ese entendimiento positivo a todos los hermanos. And also that we ourselves may become more and more enlightened for the sake of others. También que nosotros mismos cada vez nos iluminemos más y más y más para el bien de todos. And also that this Dharma group may flourish for the sake of others. Y también que este grupo de Dharma florezca por el beneficio de todos. Good luck. Thank you. It has been a Thank you very pleasure. much for coming and for inviting us. Muchas gracias por venir y por invitarnos. It has been a pleasure, and you have to come again. Please. More time. Anytime.
has been very nice to come. Yes. Yes. Perhaps we can do a retreat or a whole weekend in a nice place in the nation. Esperamos que podáis regresar para un pequeño retiro, a lo mejor un fin de semana en un sitio bonito ahí en la naturaleza. No, gracias a vosotros por perdón por mis errores. Espero que os haya llegado casi toda la información. Ya ves. Yeah, excuse for my errors on the transmission. Excuse for my errors. Vamos a hablar del evento beneficio. ¿Vale? Los niños que guardamos van a llevar el secretario. Guardamos I think we got it. No. If we're staying here, Yes. momento ya estoy aquí. Todo eso de que queda allí así, que yo le traigo porque la policía Oh, you're welcome. It's been lovely. That's very nice. Must be tired. Long ¿La silla entonces? La silla creo que sí. Pero para que yo llegue solamente las afueras. Muy seguro. Nacho van allí, ¿no? ¿No te gusta esta, mi amor? Sí. No, estuvimos el otro día en el escenario de la madre, ¿no?
Yo, a mí me cargo del castillo. No, pero a ver. ¿Un regalo tuyo? Esto se hacemos con ellos. El año que viene ya me apuntaré. Yo creo que... ¿Qué hacemos con esto? Pepe, ¿puedes coger a Santiago un momento? Alguna vez que también participen. ¿Estamos gordos? Sí, vale. ¿Tenéis algo? De momento no, pero... Sí, para un Un día. campamento familiar, como que hacen en... No, pero tenemos un día que a lo mejor los niños aprendan algo y se lleven algún saborcillo. Digo para que esto también lo conozca un poco mi mujer. Sí, sí, Entonces se lleven un poquillo también y mi hija está súper más interesante que ella. Y tiene ganas de hacer el budismo, papá, ¿y tú qué haces? ¿Qué haces? Cuando nos surja la oportunidad de ¿sabes más cosas que yo? Ya tiene el correo. Ayer me dio una idea muy buena que es escuela de ¿qué más hay que llevar? Pues ya aquí nada más. Eso se queda, esto se queda y es bueno, esto me lo llevaré a casa. Sí. Ayuda que es de la sala. Pero hay una bolsa ahí dentro. Hay una mantita pequeñita para meter la ruda, para poder ayudar. Más con la piedra. Traigo las mesitas aquí. No, las mesitas son nada. Esta mesita, ponerla aquí a la de la otra mesa. Muy buenazo, ¿no? Muy buena. Pero últimamente me veo más pero en digital. Y es que a lo mejor a su alrededor es lo que ve. El ambiente. Cambio y uno que se porta mal con él, el otro. Ambrosio, vete porque si tú ya puedes confirmar eso, es suficiente. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que concretar. Pero él tiene muchos interrogantes, muchas cosas. ¿Cuánto es? Bueno, 150. dicho que. Vale, pues te dejamos con lo que sea, porque ya... Ella lo tiene. Bueno, nos vemos. Otra ocasión. Hasta la próxima. No, el de mar es este. Hasta luego. Bueno, nos vemos.